Bueno, y por último, para terminar la unidad 2, lo que dice el programa, la evolución ganadera y la expansión agrícola. Esto tiene que ver, como te decía, con la conjunción de estos factores que habían posibilitado la puesta en valor de nuestro país a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como un gran abastecedor de cereales y carnes a nivel internacional. Capital, inmigración y ferrocarriles fueron estos factores que posibilitaron esta expansión agrícola. Y también la inclusión de nuestro país en lo que se denomina el modelo agroexportador. ¿Qué quiere decir esto? Un mercado que generaba ingentes cantidades de productos exportables, materias primas, commodities, previo a haber abastecido su propio mercado interno. Un mercado interno que era pequeño en comparación con las cantidades de materia prima que se generaban y que generaban un saldo enorme exportable en este sentido, y producto de lo cual la Argentina se incluye en este modelo agroexportador, todo lo que veníamos conversando anteriormente con relación a la exportación de este tipo de productos hacia Inglaterra, principalmente con la construcción de la red ferroviaria en nuestro país en pos de esa finalidad. Y también esa puesta en valor que yo te comento es lo que se denomina, nosotros llamamos un proceso agrícola expansivo, dado que allá por 1907 y hasta 1911, nuestro país, en eso que se denomina, y conforme habrás escuchado muchas veces, el granero del mundo, nuestro país fue el primer exportador mundial de trigo, maíz y lino, y a su vez el primer productor mundial de lino. Fíjate vos, eso que le sirve a nuestro país para ser considerado un gran abastecedor a nivel internacional de cereales, en este caso, en el caso puntual, el granero del mundo. Esta cuestión se detiene allá por 1911, esta continuidad, por adversidad climática, en este caso una amplia sequía que produjo una merma en este tipo de cultivos, y también por una calamidad natural como es, o como fue por aquel entonces, la invasión de langostas, que hizo que las cosechas se malograran en aquel entonces. Y es tan importante esto que te comento que en 1912 se va a producir un extenso conflicto agrario, un enfrentamiento entre tenedores y arrendatarios, respecto de lo cual tiene como consecuencia esta cuestión de la merma en las cosechas, obviamente, que hicieron que los arrendatarios no pudieran hacer frente al pago del canon locativo y no pudieran devolver lo que anticipo de cosecha los arrendadores les otorgaban, en definitiva. Entonces esto generó la primera reunión de arrendatarios del país en la ciudad de Alcorta, producto de lo cual el grito de Alcorta, como nosotros, como se denomina en definitiva, lo que buscaron fue una especie de renegociación de este tipo de contratos de arrendamiento, que ya veremos oportunamente, porque se vieron imposibilitados de poder cumplir las normas del mismo, lo pactado en esos contratos. Obviamente, la primera consecuencia, como te digo, como te vuelvo a reiterar, el pago del canon locativo. Y también protestaron estos arrendatarios porque en estos contratos de arrendamiento los arrendadores los que imponían eran unas especies de cláusulas que hacían que el arrendatario no pudiera disponer de sus cosechas, porque dentro de esos contratos se agregaban como cláusulas que existía la obligación de comercializar el producto de esa explotación a persona determinada por el arrendador. Otra de las cláusulas que se incluyen en estos contratos es la de contratar seguro de granizo con persona determinada por el arrendador, contratar maquinaria agrícola con persona determinada por el arrendador. En definitiva, ¿esto qué trababa? La libre disponibilidad del producto y la libertad de contratación que tenía el arrendatario en el marco de una vinculación contractual. Razón por la cual esto también motivó una seria protesta, un conflicto prolongado que se extendió muchos años en nuestro país y que concluyó con la sanción de la ley 11.170, que fue la primera ley de contratos de arrendamiento, donde también
ellos protestaron, me refiero a los arrendatarios, en cuanto a la exigüidad del plazo del contrato de locación, como que tampoco existía, y lo que se pactaba era lo que establecía el Código Civil de Vélez en su momento, el plazo locativo que era de 1 año o hasta la finalización de la cosecha, el viejo artículo 1506, ¿se acuerdan del Código de Vélez? Razón por la cual logran la primera ley de contrato de arrendamiento, como te digo, la 11.170, que establece un plazo mínimo de los contratos de locación de 4 años en unidades en cuya extensión no superaron las 300 hectáreas. Y abrogaban entonces estas cláusulas leoninas que yo te comentaba recién, que trababan la libre disponibilidad y también la libre contratación por parte de los arrendatarios. Esta ley 11.170, a posteriori, allá por 1932, es modificada por la ley 11.627, año 1932, donde lo que hace es elevar el plazo mínimo del contrato locativo de 4 a 5 años. Acordate que te dije que la 11.170 establecía 4, ahora se eleva a 5, y también suprime el predio en cuanto a la superficie máxima de 300 hectáreas. Esto es con la ley 11.627. ¿Qué particularidad, pregunta examen, qué particularidad tienen estas dos leyes en este sentido que se incorporaron sucesivamente al Código Civil? Vamos a volver cuando hablemos de contrato en esto, pero me veo obligado a marcártelo en este punto. Son leyes que se incorporaron sucesivamente al Código Civil, razón por la cual aún desde lo legislativo no podemos hablar de la autonomía del derecho agrario, cuestión que sí podemos principiar con la ley de contrato de arrendamiento, la 13.246, que es posterior y es del año 1948, pero respecto a la cual vamos a volver cuando hablemos de contratos. ¿Sí? Bien, pasaríamos ya en la continuidad de este segmento al punto 3, que habla de la evolución del sector agropecuario entre la Primera Guerra Mundial y la Gran Depresión Internacional. Estamos hablando de un segmento en esta línea histórica que va entre 1914, conforme nos explica acá el programa, y 1929 y demás. Bien, el estallido de la Primera Guerra Mundial, la primera conflagración internacional, produce un amplio impacto en nuestra economía, como país exportador de materia prima en este contexto, en este escenario de la División Internacional de Trabajo y el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque lo que se detiene es la inmigración ultramarina. El capital humano europeo, en este sentido, que había venido a estas latitudes a forjar y a trabajar la tierra, además, se ve impedido de radicarse en nuestro país, de continuar con este flujo inmigratorio. ¿Por qué? Porque debían enrolarse en sus respectivos ejércitos. Y también con eso, el capital extranjero que venía a invertir en nuestro país con esta finalidad, se detiene. Razón por la cual, obviamente, que la Primera Guerra Mundial, como te digo, produce un amplio impacto en la economía de nuestro país, de este tipo de países que mayoritariamente basan sus exportaciones en commodities, en materias primas. Respecto de lo cual, finalizada la Primera Guerra Mundial, comienza un lento proceso de recuperación de las economías, y en este sentido, nuestro país vuelve a generar cantidades ingentes de materia prima de origen agropecuario exportable. Ten en cuenta este dato, una sobreproducción que comienza a ser visible en este estadio, o sea, promediando la década del 20, 1925, y lo que se presagia son dificultades a futuro. Es decir, hay un exceso de cereales, un exceso de materia prima, y cuando existe un exceso de una determinada commodity, lo que hace que el precio baje, obviamente. Tras cartón de esto, la vuelta al escenario internacional de un amplio productor de materia prima, en este caso también de trigo, puntualmente, que fue Rusia. Rusia, una vez que finaliza la guerra de Crimea, vuelve al ruedo, vuelve al escenario internacional, y es uno de los actores que por superficie inyecta amplias cantidades de toneladas, en este sentido, de productos commodities para comercializar. Entonces tenemos una sobreproducción de productos agrícolas con la baja consiguiente de precio, y todos los países de agricultura de clima templado, el nuestro, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica,
vuelven al ruedo, al escenario internacional de los mercados, y esto hace que exista, como te menciona, la sobreproducción, la sobreoferta de productos. Esto va a ser importante, por eso yo te decía, esto iba a presagiar dificultades a futuro. Esto va a ser importante, ¿por qué? Porque entre septiembre y octubre de 1929 se generan las condiciones, te lo pido el programa, se generan las condiciones para la caída de la bolsa de Nueva York. Asistimos si bien a una caída de la actividad fabril, a una crisis financiera internacional, pero sobre todas las cosas, en este escenario, asistimos a una profunda contracción de la agricultura, producto de lo que te acabo de decir, una sobreproducción de este tipo de commodities que hicieron que confluyeran en este escenario y se produjera esta caída de la bolsa de Nueva York, esta crisis financiera internacional. No fue quizás la primera crisis del capitalismo, pero que fue, sí, seguro, la que mayor impacto produjo en economías como la de nuestro país, en países como el nuestro, te quiero decir. Bien, por lo que te acabo de mencionar, por lo que te venía explicando. Lentamente, el impacto sobre Argentina es, lo que venimos hablando, es netamente negativo este impacto, obviamente porque es un país, como te decía anteriormente, un país que depende en sus exportaciones de la colocación internacional de productos conforme modelo agroexportador mediante. A posteriori, nuestro país vuelve a colocar productos en el mercado internacional, ayudado de alguna forma de la mano de que en los otros países de agricultura templada existieron calamidades nuevamente naturales que tienen que ver con una sequía que afectó a Estados Unidos y a Australia. Entonces nuestro país vuelve al escenario internacional inyectando materia prima en este sentido y volviendo al ruedo respecto de esta colocación de productos conforme jugador importante que había sido en el escenario internacional y en la historia. Un poquito más allá en el tiempo, declinación y recuperación de la agricultura pampeana. Bueno, acá te quiero marcar un conflicto, si querés, que se generó entre el año 1942 y 1949, que también produjo un impacto en nuestra economía, efectivamente, que fue el boicot norteamericano a la exportación e importación de productos hacia nuestro país. Es decir, Estados Unidos, producida al final de la Segunda Guerra Mundial, incluso ya por 1945, traba un embargo respecto a nuestro país, en cuyo mérito no podíamos exportar productos, ergo commodities, ni tampoco podíamos importar bienes de capital, maquinaria, tecnología, de lo que nosotros no producíamos en nuestro país, sobre texto de este boicot norteamericano. Es una especie de embargo, una especie de traba respecto de la exportación de lo que producíamos y respecto de la importación de lo que no teníamos. Ahora bien, ¿cuál fue el motivo de este boicot, de esta traba? Y básicamente lo que tiene que ver con la rivalidad panamericana en ciernes por aquel entonces, es decir, el paso hegemónico de la dominación mundial desde Inglaterra a los Estados Unidos, y también por parte de la potencia norteamericana de desplazar, hacer a un lado a un rival de fuste en cuanto a la provisión de materias primas como era nuestro país. Esto fue tan así incluso, que, como te decía recién, producido al final de la Segunda Guerra Mundial, la Agencia Internacional para la Reconstrucción de Europa, a través de lo que fue la Organización de la Ayuda Internacional en pos de esta finalidad y el Plan Marshall mediante, hizo que, sobre pretexto de este boicot que ya todavía transcurría con relación a nuestro país, Argentina fuera cuidadosamente excluida de participar en la reconstrucción de Europa. ¿A través de qué? A través del ofrecimiento de commodities en pos de esa finalidad en ese mercado. Algunos dicen también que, más allá de quedar excluida Argentina, de sacarse de encima a un competidor nato por la provisión de productos, porque Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial queda como el único proveedor de insumos, materias primas, energía, petróleo. También algunos dicen que la exclusión de nuestro país y con relación a la reconstrucción europea tenía que ver con la simpatía del gobierno de turno con las potencias del eje. Algo de verdad puede haber en esta cuestión, dado que nuestro país
forma su armada mercante. La primera formación de barcos con esta finalidad que tuvo en nuestro país fue con los barcos que habían quedado en estas latitudes de las potencias del eje. Así que algo había también en esta cuestión. También por ahí el mal presagio, o el presagio equivocado en ese entonces del gobierno de turno ahí, de que una tercera guerra mundial, que a proximidad estaba en cercanías de desatarse, iba a colocar a nuestro país en una posición favorable con una provisión de materias primas respecto de un nuevo escenario de destrucción masiva como lo que generó la primera y la Segunda Guerra Mundial, pronósticos a todas luces equivocados. Bien, por último, lo que tiene que ver con la declinación de las políticas macroeconómicas y su impacto en la agricultura pampeana, nos vamos a llegar al punto 4 ya del programa, y el último, que es lo que tiene que ver con un periodo que va entre 1970 y la actualidad. Entonces lo dejamos para el punto 4.